Lo siento que ayer no pude estar en la presentación, pero tenía un compromiso de trabajo. Entonces, hablamos hoy un poquito sobre este tema que para mí es muy importante porque la música siempre ha hecho parte de mi vida y desde cuando era niño y después más grande cuando estudié guitarra, cuando practiqué también en grupos musicales de música clásica, orquesta sinfónica y después también con los estudios de mi hija Magdalena, que es profesora de flauta. Y además, hasta ahora, hasta hoy que sigo tocando en un grupo de música popular latinoamericana. Así que la música siempre ha sido una parte fundamental de mi vida. Eh, lo siento que no podremos tener ejemplos, escuchar ejemplos musicales, es que no tenemos tiempo, pero les daré algunas referencias y ustedes podrán escuchar después con calma algunas piezas que comentaremos. Eh, hablamos sobre simbolismo y la magia en el arte de los sonidos en particular. Decía el compositor Richard Wagner que en realidad los sonidos de los instrumentos existían mucho antes que los seres humanos estuvieran en el planeta y pudieran construir esos instrumentos, porque existían en la naturaleza misma. Imaginamos, por ejemplo, una caña que con el viento produce un sonido, ¿no? O el sonido de las cosas que se caen de los árboles, los frutos, o el sonido de los animales, el canto de las aves, ¿no? Es interesante profundizar el sentido, el significado etimológico de la palabra música. Deriva del griego antiguo musicae techne, donde techne quiere decir arte, y no técnica, arte, y música de las musas. O sea, en griego la música no era en realidad solamente lo que entendemos ahora como música, sino eran todas las artes de las musas, o sea, una actividad del espíritu para poder engendrar un ser humano completo. Así que el aner musicos, aner quiere decir ser humano, quiere decir hombre en realidad, masculino, pero en el pasado era así. El hombre músico era un hombre completo, armonioso, un hombre culto, un iniciado. Será por eso que Platón dijo en el Fedro que una alma que entre otras tiene más experiencia de vida se trasplanta en una semilla de hombre, está hablando de una reencarnación, destinada a convertirse en investigador de la sabiduría y de la belleza, o en un experto en el amor, o en un músico. Las musas eran 9 en la tradición griega, y precisamente eran la poesía épica, la historia, la poesía amorosa, la lírica o música en el sentido moderno, digamos, la tragedia, los himnos sagrados, la poesía sagrada, la comedia, la danza y la astrología. Todo este conjunto de artes producía el ser humano integral, el ser humano culto, el ser humano sensible, podemos decir el iniciado. El investigador francés Antoine Fabre d'Olivet dijo que música tendría en realidad un origen egipcio y no griego, formado por tres raíces, por tres palabras: mus, que en egipcio quiere decir pasar de lo potencial al acto, a la acción. Entonces tiene un sentido de generación. La otra partícula, ash, quiere decir principio primordial y se identificaba en la antigüedad con el fuego. Y además, este sonido recuerda el sonido de las flamas del fuego. Y la última partícula, ak, que se vuelve en griego ike,
que quiere decir algo que es en relación, que es en analogía, que es parecido, ¿no? Algo como hermano de otra cosa. Entonces, mus, sh, ach, música quiere decir parecido a la divinidad, al principio primordial que se está manifestando. Eso es un sentido muy interesante porque la música se relaciona de esta forma con la creación misma del universo. El investigador Serge Renaud, que muchos conocen, dijo que la pintura, la arquitectura, la poesía pueden ser contempladas a gusto. Se puede estudiar un detalle, en detalle una rima, analizar un trazo coloreado, pero no se puede hacer lo mismo con la música, porque la música, en el momento en que se producen los sonidos, ya han pasado, porque todo es en movimiento, la música, y los sonidos son fugitivos y hay que captarlos en el instante mismo que se producen. Así que no se puede contemplar la música. Bueno, por lo menos la que se escucha. La que se escribe se puede también contemplar su arquitectura. Y la música, dice Serge Renaud, es señora y dueña del movimiento. Es la arte, tal vez con la danza, más dinámica que conocemos que el ser humano ha producido. Hasta el siglo XIX hubo el concepto que la música culta, euroculta, la música clásica, como decimos, era la música más evolucionada. Pero a partir de esa época, importantes investigadores como Bela Bartók, que fue un compositor y también un etnomusicólogo, Kurt Sachs, Diego Carpitella en Italia, Mario Schneider, que era un alemán que trabajó mucho en Cataluña, hicieron muchos estudios sobre la música antigua y en particular sobre la música popular, descubriendo que en realidad esta música era la que tenía el material sonoro más variado y más rico, porque se podía hacer música con instrumentos de todo tipo, también con el ruido, con el grito, con la voz, con la palabra, y tenía escalas musicales mucho más complejas que la música culta, con microtonos eh, y timbres de todas las variedades posibles de materiales, ¿no? Con mucha variedad también de ritmos. Y también lo que le hacía falta a la música culta, que se había ocupado sobre todo de inspirar las relaciones sociales y culturales europeas con un efecto de tipo, un estudio sobre las emociones. En la música antigua y en la música popular había todavía efectos profundos a nivel de simbolismo y a nivel de construcción de una cosmogonía entera que se había perdido en la música clásica, ¿no? Los grandes compositores de esa época que rompieron barreras y hicieron una nueva experimentación sonora, volviendo a la recuperación del simbolismo. Fueron, por ejemplo, grandísimos músicos como el francés Claude Debussy o Maurice Ravel, o también otro músico menos importante, pero también muy interesante, que fue Eric Satie, francés de París, y también Bela Bartók, que ya he nombrado, ¿no? Y nace el simbolismo, el impresionismo musical y también la etnomusicología. Hablamos un momentito sobre la música cósmica. Es interesante estudiar la relación entre la naturaleza luminosa del sonido y la naturaleza sonora de la luz. En muchas tradiciones hay esta similitud. En sánscrito, por ejemplo, la palabra svar quiere decir luz y la palabra svara quiere decir sonido y tiene la misma raíz. En egipcio, la raíz muy significaba brillar, pero también rugir, ¿no? El rugir de un león, por ejemplo. Entonces, la luz y el sonido. En alemán antiguo, la palabra Spiegel
quiere decir luz, pero también identifica una flauta popular, un silbato, ¿no? Y en la tradición pelirroja, por ejemplo, de los algonquinos en el norte de América, se dice que en la mañana al amanecer, aparece un sonido en el oriente, que es el sol, que lo perciben como si fuera algo sonoro y no solamente luminoso. En el Evangelio de San Juan tenemos que en principio era el verbo, la palabra, ¿no? El sonido, la voz de Dios. En el Génesis, Dios crea la luz a través de una orden verbal. Dios dijo, hágase la luz, y la luz se hace, ¿no? En los Vedas tenemos que en principio estaba la nada inmaterial y este vacío se llenó del sonido Om, que es el sonido primordial, ¿no? Y esto genera además la luz y después genera la materia. Así que en todas estas tradiciones, en cualquier parte del planeta, hay esta similitud entre la luz y el sonido. Y además, sea el sonido que la luz, son vibraciones, lo sabemos en la física, ¿no? Son ondas que transportan energías sin transportar materia. Claro, el sonido tiene una base en la mecánica, la luz en la electromagnética, pero hay leyes que funcionan en todas estas magnitudes y son las mismas. Así que hay tradiciones que identifican, o por ejemplo en este esquema que vemos que es un esquema de la enseñanza Rosacruz, identifican las vibraciones, por ejemplo, en la columna de derecha con la clasificación infrasonidos, sonidos, ultrasonidos, y pasamos a la luz, infrarrojos, luz visible, rayos ultravioleta, rayos X y así. Entonces, ¿qué es lo que varía? Son el número de ciclos por segundo, los hertz, ¿no? Pero en realidad son como octavas de vibración diferentes, ¿no? Ahora con técnicas de las computadoras, de los ordenadores, podemos representar visualmente las ondas sonoras, por ejemplo, como se ve de la voz humana, y tener una representación gráfica y además casi artística, yo diría, del sonido, ¿no? Por ejemplo, las vocales, como se ve abajo, parecen mandalas, ¿no? Y, y sabemos que podemos representar las ondas electromagnéticas que produce el cerebro y estudiarlas, por ejemplo, las ondas betas, alfas, teta, delta, y ver cómo se puede reproducir a través de un aparato, claro, que hace como una traducción de las vibraciones electromagnéticas en vibraciones luminosas. Y esta, por ejemplo, es una representación de ondas sonoras de un instrumento, de un violín. Se pueden estudiar también en forma tridimensional. Y además, esto me habría gustado escucharlo con ustedes, pero pueden encontrar muchos sitios en YouTube donde se puede escuchar la sinfonía majestuosa del sol, las tempestas magnéticas de la superficie del sol pueden ser convertidas por ordenadores en sonidos y entonces escucharán una música increíble que es la música misma que produce el sol y todos los planetas también y los pulsar y los quasars, todos los cuerpos del universo tienen una vibración personal, producen una macro sinfonía donde todo tiene su lugar exacto, perfecto. Y será por eso que los antiguos hablaban de escuchar, percibir, que no era escuchar con el oído, sino una percepción de esta armonía cósmica que llamaban la música de las esferas. La armonía de las esferas, lo decía Pitágoras mismo. La escuela pitagórica nos ha mandado una
frase importante del maestro que decía, las cosas son números, entonces la música misma es número y el mundo es una música. El cosmos es una sublime lira de 7 cuerdas. Sabemos que Pitágoras fue el teórico de los intervalos musicales, por primero en la historia de la humanidad, que había, como se ve en la imagen acá, había codificado muy bien. Y sabemos también que estos intervalos matemáticos que hay entre los intervalos musicales estaban relacionados en la antigüedad con los planetas, por ejemplo, ¿no? Con esta armonía de los cuerpos de la astronomía, de la astrología, ¿no? En el siglo XVII, al comienzo, Keplero publicó un tratado cuyo título era Harmonices Mundi, donde analizaba las analogías entre la armonía musical y la congruencia en las formas geométricas y los fenómenos físicos. Y la música de las esferas está en el movimiento mismo de los planetas, decían los físicos, ¿no? Y en la configuración perfecta de las estrellas en la bóveda celeste. Todo se percibía como un cosmos. Cosmos en griego quiere decir orden. Aquí vemos ejemplos de monumentos y proyectos de monumentos hechos a través de relaciones musicales. Por ejemplo, en la imagen de la derecha se ve una capilla que está proyectada sobre el acorde de la menor, con los intervalos y los armónicos de la menor. En realidad tenemos también realizaciones concretas. Por ejemplo, este es el arco de Constantino en Roma, que está al lado del Coliseo, que está construido perfectamente con las relaciones musicales pitagóricas. Ahora se voy a demostrar, miren. Como ven, la estructura arquitectónica es una estructura matemática que tiene la misma relación de los intervalos musicales pitagóricos. Es claro que los antiguos conocían estas cosas y las aplicaban. Y bueno, hay que aclarar que los artistas muchas veces conocen estas cosas por intuición y no simplemente por un estudio racional, ¿no? Eso lo veremos más adelante. Este señor fue un jesuita alemán, se llamaba Athanasius Kircher, un hombre de los más cultos del siglo XVII, con una cultura enciclopédica increíble, también un iniciado, a pesar de que fuera un religioso. Y él escribió este tratado, Musurgia Universalis, donde está hablando de musurgia, una teurgia musical. Y como ven, dice la música mirífica sobre la música maravillosa y la magia de las consonancias y de las disonancias y la armonía del mundo. Vale la pena estudiar estos textos para darse cuenta de la profundidad del conocimiento, de la aplicación que estos seres humanos de hace siglos ya tenían y que en muchas ocasiones se han perdido. Y esta es tradición y no hay que perder la tradición. Si perdemos la tradición, estamos sin raíces, ¿no? Bueno, esta es una imagen de la musurgia universalis, ¿no? De Kierkegaard. Habría que comentarla, sería muy largo, pero arriba se ve, son alegorías, ¿no? Se ve el triángulo divino de la luz luminoso que está difundiendo la luz sobre 9 jerarquías superiores que conocemos muy bien, ¿no? Que son los serafines, los querubines, los tronos, y allí. Y está cantando un himno sagrado que es el Trilogion, o sea, Sanctus, 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 ¿no? Que también se conoce porque
hace parte de tradiciones religiosas, como también iniciáticas. En el centro vemos la esfera celeste con el zodíaco y encima vemos la música que está, digamos, dominando todo el asunto a través de la armonía y de las relaciones musicales, que son matemáticas también. Y abajo vemos a Pitágoras con su teorema y con su teoría de los intervalos, y la musa Polimnia, la musa de los himnos sacerdotales, de las liturgias, de las fórmulas mágicas, ¿no? Este es un autor inglés que estuvo, por cierto, afiliado a los Rosacruces, Robert Flood, en su obra Metafísica, Física y Técnica, donde habla del templo de la música, donde hay también en forma simbólica representado todos los conocimientos musicales de la época y sintetizados en una partitura musical que está incluida aquí y que aquí se puede ver traducida en notas modernas, digamos, ¿no? Donde había todo el conocimiento musical y también simbólico y también esotérico de la época. Siempre Robert Flood decía que todo el cosmos se basa en principios matemáticos, y él era un seguidor de Pitágoras, por cierto, y por tanto musicales, y que el universo mismo era, como decía Pitágoras, que era una lira. Robert Flood dice, es un gran monocordio, un instrumento con una sola cuerda vibrante, ¿no? Que está afinado constantemente por la mano de Dios, que aquí vemos, ¿no? Y como verán, hay aquí todos los intervalos, las relaciones, hay los planetas, hay los elementos de la física, ¿no? Entonces, una construcción donde cabe todo lo que conocemos, todo lo que experimentamos, nuestra vida misma. Es increíble que un físico contemporáneo, este no es un místico, es un físico, escribe en una obra de este año que se intitula La ecuación de Dios, según la teoría de las cuerdas, que es una de las teorías más modernas que tenemos en la física cosmológica. El universo no está formado por partículas puntuales, sino por diminutas cuerdas vibrantes, donde cada nota corresponde a una partícula subatómica. Los electrones, quarks, neutrinos, etcétera, todas las partículas elementales no son más que vibraciones en pequeñas cuerdas similares a bandas de goma. A pellizcar el elástico de diferentes maneras, crearíamos todas las partículas subatómicas conocidas del universo. Esto significa que todas las leyes de la física se remontan, lo dice él, a las armonías de esas cuerdas, a las melodías que se pueden tocar en ellas. Y el universo mismo es una sinfonía, lo mismo que decía Pitágoras. Y en este sentido, la mente de Dios es la música cósmica que resuena a través del espacio-tiempo. Un libro científico este. Bueno, vemos algunos ejemplos sobre simbolismo y elementos de la teoría musical. Robert Flood, en el tratado Utriosque Cosmi Majoris, habla de los planos del alma y habla también de la jerarquía de manifestaciones psíquicas, donde describe el alma, no solamente humana, pero también el alma de los planetas a través de las vibraciones musicales y también de los espíritus superiores, los ángeles, que son regentes de los planetas y regentes del ser humano mismo. Aquí pueden ver también la luz divina, algunos centros que podrían identificarse también con chakras, ¿no? El concepto es el mismo. Los elementos, tierra, agua, aire, fuego, los planetas, las estrellas,
los ángeles, las jerarquías superiores, las relaciones musicales. Todo está relacionado en esto, ¿no? Así, A corresponde a la visión de la luz divina, B a la mente intuitiva, C al espíritu, D a la mente racional, E a la alma como mediador universal de la vida misma, F como el cuerpo, que es el cuerpo nuestro, es la hipóstasis de los planos superiores, es la condensación de los planos superiores. Son interesantes visiones del mundo, ¿no? Donde la música tiene una importancia fundamental. El mismo Serge Renaud escribió: una nota de música es una vibración para expresar en otro lenguaje el nombre de un planeta, de un metal, de un perfume, de un color. Y nosotros sabemos, bueno, muchos saben que el maestro francés Saint-Yves d'Albedre compuso una obra que se publicó después de su muerte, el archomètre, el arqueómetro, donde intentó una operación increíble de síntesis cultural de todas las artes del pasado, de los idiomas, de las tradiciones, de las notas musicales, de los colores. Increíble este instrumento, muy poco conocido, muy poco aplicado, ¿sí? Porque es difícil, claro, hay que dedicarse, ¿no? El archómetro. Bueno, hay que decir que estas asociaciones entre música, colores, perfumes, experiencias que son sensibles también, tiene una origen biológica. Por ejemplo, la sinestesia es un fenómeno sensorial perceptivo que ocurre cuando estímulos que provienen de una vía sensorial cognitiva, ponemos por ejemplo un sonido, yo escucho un sonido, pero inmediatamente mi mente representa un color y lo ve, o percibe un olor, o viceversa. Percibo un olor y es como si yo escuchara un sonido. Hay personas que lo viven muy intensamente. Por ejemplo, el pintor muy célebre, Kandinsky, afirmó que él podía escuchar la voz de los colores y lo aplicaba en su pintura. Y el compositor Scriabin, un ruso, decía que en su música, al combinar el color correcto, era una arte integral, ¿no? Una representación teatral donde había también colores. Al combinar el color correcto con el sonido correcto, se creaba un resonador psicológico en el público. Y los artistas conocen estas cosas porque las viven, no las conocen solo teóricamente, es que las sienten. Muchos de nosotros saben, por ejemplo, que al escuchar algunos pasajes musicales, se le pone la piel de gallina, tienen escalofríos. Estas son sinestesias también. Esas son correlaciones modernas, hay de muchos tipos y muchas escuelas. Este es un ejemplo. Correlaciones entre los signos zodiacales, los planetas y las notas musicales. No se fijen demasiado en los modelos porque los modelos simbólicos pueden variar según la escuela y la tradición. Cada quien escoge lo que siente más, digamos, en relación a su mismo sentir. Hablamos de la escala pentatónica, que es una de las escalas más antiguas en la historia de la humanidad. Las escalas pentatónicas de 5 notas, como dice pentatonos, ¿no? Son muy comunes en casi todas las culturas musicales, por ejemplo, celta, húngara, Indonesia, andina, china, japonesa, americana, afroamericana. En la música clásica fue empleada, a pesar de que fuera muy antigua, la escala pentatónica fue empleada ampliamente por algunos grandes compositores, como por ejemplo el ya nombrado
Debussy o Giacomo Puccini, el compositor italiano, ¿no? Y fíjense que en la tradición andina, en la tradición mística de los indios de los Andes, hay dos instrumentos de vientos que se llaman sikus, que se tocan. Es un instrumento hecho de dos partes que deben tocar dos músicos diferentes, y un instrumento es femenino y el otro instrumento es masculino, y la fusión de sus sonidos, que tienen cañas afinadas en forma diferente, produce una unión que a su vez genera todo el cosmos, toda la naturaleza, los seres humanos, la tierra, los árboles, las piedras, las estrellas. Es muy lindo esto, es muy conmovedor, ¿no? Que culturas tan antiguas y tan sencillas tengan una visión donde la música puede recrear, porque la tocan en ceremoniales, que son ceremoniales que tienen un aspecto social, pero también un aspecto religioso, mágico. La música puede recrear la misma creación del mundo. Hay también en la escala pentatónica china un simbolismo, como ven en este dibujo, las notas. El fa corresponde al rey, el sol corresponde a los ministros o a los oficiales, el la al pueblo, el do a deberes públicos, y en fin, el re a recursos económicos. Y también las 5 notas de la escala pentatónica están relacionadas a los elementos, a los 5 elementos que son el fundamento de toda la manifestación sensible, ¿no? Bueno, esto se lo dejo a los músicos. Es un himno pentatónico chino. En alguna ocasión lo podremos escuchar. Bueno, Confucio decía que la música es un medio para mejorar moralmente el ser humano, para producir un ser humano de nivel superior. Y al mismo tiempo es un instrumento para gobernar. Increíble esto, ¿no? Entonces, en las 6 artes básicas de la época de Confucio, que se recomendaban para la formación de la clase dominante, en particular de los reyes y también de los hombres cultos, ¿no? Habían los rituales. Había que saber manejar estas artes rituales: el tiro con un arco, saber conducir el carro con los caballos, saber escribir. Sabemos que la escritura china es muy difícil, ¿no? Es un arte. La ciencia de los números, las matemáticas, y también la práctica musical del qin. El qin era un instrumento popular, ahora lo veremos, muy, muy antiguo, muy, muy antiguo, tiene miles de años. Y saber tocar de forma adecuada el qin se convertía en una disciplina que servía para realizar el ser humano virtuoso. Hablaban también del Qin Tao, el Tao, la vía, ¿no? El camino del Qin. Este es un Qin moderno. En origen el Qin tenía 7 cuerdas, como los 7 planetas, ¿no? Y ahora sabemos que el UNESCO declaró el Qin Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, precisamente por su importancia cultural. Y este es un manual, un libro, un manual de chino, fíjense, del 1413, para tocar antiguas melodías con el qin. Y como ven, la postura de las manos, o sea, serían las digitaciones del músico, ¿no? Representan símbolos de animales y también tienen relación gestual con y simbólica con circulación de energía particular, como si la postura de la mano del músico en el instrumento cerrara
interruptores que pudieran permitir o cerrar circulación de energía, flujos de energía. Muy profundo este concepto, porque esto produce además en quien escucha, no solo en quien toca, modificaciones interiores. El Qi representaba la armonía del cosmos, la relación entre el cielo y la tierra, la relación entre lo humano y lo divino. Y el emperador sabía tocar el Qi para difundir la paz en su reino. Más tarde se ha convertido la práctica del Qi en un arte que podía ser cultivado por todos los seres humanos, bueno, los que tenían el dinero suficiente o la instrucción suficiente. En un texto antiguo del siglo XII o XIII, se dice que la música está íntimamente ligada a las relaciones esenciales entre los seres. Las melodías se estudian para aprender sobre la música y la música se estudia para gobernar, o sea, para producir modificaciones útiles para, digamos, que esta armonía del universo se traslade en la sociedad misma. Existe también una escala de 6 tonos, se llama escala hexatónica en griego, ¿no? 6 tónica. La escala hexatónica es una escala de tonos enteros, o sea, no hay semitonos entre una nota y otra, y está formada entonces por intervalos de solo tonos. Algunos compositores la han empleado, por ejemplo, Debussy en el preludio a la Après-midi d'enfant, o sea, del mediodía de un fauno, ¿no? Mozart también, Stravinsky, Bartók, compositores más modernos como Schoenberg, Alban Berg, también la emplearon. Y la característica que produce en quien escucha una escala hexatónica, una melodía construida en una escala hexatónica, es como de algo muy misterioso y muy errabundo, que produce una incertidumbre, porque es algo que parece no tener un inicio y una fin, ¿no? Muy interesante escucharlo. Les aconsejo que escuchen el preludio a la Après-midi d'enfant de Debussy, que es una obra de una belleza increíble. Arnold Schoenberg, gran compositor del comienzo del siglo XX, escribió, entre otras cosas, un tratado sobre armonía. Y él escribió que nuestra escala musical mayor de 7 notas, do, re, mi, fa, sol, la, si, en realidad origina en la imitación de la naturaleza misma. ¿Qué quiere decir? Esto dice que cuando nosotros producimos un sonido, por ejemplo un do, ¿no? En realidad escuchamos una nota do, pero esta nota está producida por muchas notas que se producen simultáneamente, como si fuera un acuerdo, y son los sonidos do, sol, mi, otro sol, un si bemol, re, mi, fa. Eso quiere decir que dentro de una misma nota do hay vibraciones de todas las demás notas de la escala musical. Así que lo que nosotros escuchamos como una nota única, bueno, también los músicos que tienen un oído entrenado, distinguen estos armónicos, estas notas que producen la nota principal, la tónica, ¿no? Entonces, la armonía sería producida por acuerdos, sería una, digamos, síntesis del sonido, mientras que la melodía es el análisis de los sonidos. Es muy interesante este concepto, porque en realidad tiene un fundamento físico.
biológico, depende del sonido, de la captación de los sonidos por el oído, ¿no? Los chinos también han producido una escala de 7 notas, como la nuestra, donde además del simbolismo de la escala pentatónica, también tienen incluidos las estaciones: primavera, verano, otoño, invierno. Así que cada música está relacionada con un momento del año, claro, con el cielo, la tierra, el ser humano, ¿no? Y todo participa en una construcción del cosmos, una percepción de la vida armoniosa, armónica y ordenada. Esta es la escala de 7 notas india, que también está relacionada a la estructura social de las castas. Hay 3 notas para los brahmanes, 2 para los guerreros, 2 para los parias. Y cuando hablamos de la escala musical de 7 notas, que vemos aquí representada también en el teclado del piano, ¿no? Y también en el pentagrama, siempre lo podemos relacionar al concepto de las leyes de las octavas, ¿no? Porque la escala musical, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, el último do es la octava superior del do más bajo. Y habrá otra escala, infinitas escalas, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, fa, sol. Yo no las puedo cantar porque no tengo voz de cantante, pero al infinito, esas octavas cósmicas que se repiten como una ley acústica y vibratoria, ¿no? Claro, están relacionadas también a muchos conceptos las octavas. Por ejemplo, podríamos decir que la primera octava es el plano físico, el plano emocional la segunda octava, el plano mental la tercera. Son todos símbolos, son construcciones teóricas estas, ¿eh? No hay que tomarla al pie de la letra porque nos ponemos en un lío que nunca se va a resolver, ¿no? Porque hay tradiciones diferentes. Pero es interesante que el ser humano produce estas visiones, ¿no? Y también con estas teclas del pianoforte podemos ver la relación entre una escala pentatónica de 5 tonos, que son las teclas negras, ¿no? Que corresponde a los elementos tierra, agua, aire, fuego, éter. Y también la escala de 7 tonos, las teclas blancas, que corresponde, do, re, mi, fa, sol, la, si, ¿no? Que corresponde a los planetas. Y juntando las negras y las blancas tenemos 12 sonidos que son semitonos entre ellos, que corresponden a los zodíacos, a los signos zodiacales. Disculpe. Así que es justificado, como decía un antiguo proverbio chino, decir que la música extrae del cielo su principio de eficacia. La música es una representación acústica de relaciones cósmicas. Hablamos del ritmo. El ritmo es, en cierta forma, podríamos decir, la polaridad masculina de la música, la que dinamiza, ¿no? Ritmos, medida del movimiento. En griego quiere decir precisamente esto. Ritmos quiere decir movimiento, medida del movimiento. Y nos habla de la organización, de la duración de los sonidos, ¿no? En el tiempo. Y nosotros sabemos que toda la existencia está marcada por ritmos, ¿no? Y entonces el ritmo musical es una imitación de los ritmos naturales. Y sabemos muy bien también que en las religiones y en las diversas tradiciones mágicas, la repetición rítmica de palabras, fórmulas, frases, es muy importante, ¿no? Donde el número 3, el ritmo ternario, tiene un significado muy particular para el ser humano. También se repercute en la vida cotidiana. Cuando quiero hacer una cosa hecha bien, la hago 3 veces.
Lo repito 3 veces. El Padre Nuestro lo repito 3 veces, ¿no? Ustedes saben muy bien. Analizamos algunos ejemplos de ritmos griegos que se aplicaban también a la poesía, no solamente a la música. El dáctilo, que sería pam, 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 pam. Es un ritmo que da una sensación de solidez, de orden. Pam, 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 ¿no? El espondeo es así. Pam, 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 pam. Tiene majestad, tiene misticismo. El anapesto se relacionaba a la marcha y es así. Pam, 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 ¿no? El troqueo estaba relacionado al correr. Pam, 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 pam. ¿Sienten? Escuchan cómo es dinámico, ¿no? El troqueo. Pam, 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 pam. Y el yambo, pam, 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 pam. Estaba relacionado al ritmo del habla de las personas, del ser humano. Tam, 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 tam. Así hablamos, tam, pam. Parece un ritmo del lenguaje, ¿no? De los idiomas. Es muy interesante todo esto, ¿no? Es también una construcción que tiene un significado actual y eh, que se puede aplicar a la vida, ¿no? Podríamos hablar también de los modos musicales, un tema bastante complejo, no quiero profundizarlo demasiado, pero los diferentes modos griegos se encuentran también en la música moderna. Solo le hago el ejemplo del dórico, el segundo, que se escucha en Oye cómo va de Santana, que creo que la gente de mi época conoce muy bien, ¿no? O, por ejemplo, el frigio en la Cuarta Sinfonía de Brahms, o el mixolidio en los Beatles con Deep Purple. ¿Mm? Así que modos antiguos se encuentran de nuevo. ¿Por qué los artistas los emplean para producir efectos? ¿No? Y naturalmente hay que hablar del silencio. La música surge del silencio. Si no hay silencio, no puede surgir la música, ¿no? Así como las ideas surgen en el silencio interior. Entonces tenemos esta división de una negra, un silencio de negra, una negra, otro silencio de negra, en el mismo ciclo respiratorio que se produce continuamente durante nuestra vida, se repite por lo menos unas 20 veces por minuto toda nuestra vida, ¿no? Y que se representa en la tradición india con el mantra Soham. Sería así, negra, silencio de negra, negra, silencio de negra. Y así. Este es el mantra de la vida, es el mantra de la respiración. Y quiere decir, y lo decimos cada vez que respiramos por toda nuestra vida, yo soy aquello. Hay una mística increíble en todo esto, ¿no? También una música increíble. El maestro Oscar Guilla, uno de los más destacados discípulos de Andrés Segovia, el grandísimo maestro Andrés Segovia, dijo en un seminario donde participé hace muchos años, en la partitura los silencios se consideran como una parte que anticipa el discurso musical que sigue. Y esto confirma que desde el silencio nace la música.
El silencio en la música, los silencios, proporcionan sentido a la música que sigue. Estos dos músicos lo pueden entender muy bien. Y además no puedo olvidar a mi maestro, el maestro José Marcelli, que escribió este poema cuando era muy joven, después de una meditación. Silencio. En el corazón de los sonidos hay silencio. Y más adentro, en el corazón del silencio, se oye el canto de la vida. En silencio. No hay nada que agregar porque ya está todo aquí. Bueno, diremos dos palabras sobre los efectos psíquicos de la música y su uso en la terapia y en la magia. Tengo esta frase de un musicólogo, escritor de ensayos italiano, se llama Boris Porena, en un libro, un ensayo que escribió sobre música y sociedad, donde dice, leer el mundo a través de la música, cambiar el sentido del mundo cambiando sus relaciones musicales. Es un reto, muy difícil hacerlo. Hay que ser magos para hacerlo. Vemos algunos fundamentos de la magia musical. Son principios. Identificación sonora. ¿Quién puede reproducir los sonidos de la naturaleza? El viento, el trueno, ¿no? Las voces de los animales, asimila su esencia y obtiene su fuerza. Principio, sonido, sustancia. Los sonidos de los instrumentos musicales, en particular los populares, los más antiguos, pero también los modernos, materializan las formas, los colores, los aromas, los seres vivientes de algunos paisajes particulares. Por ejemplo, si escuchamos a un sikus andino en la flauta de Pan, de repente nos sintonizamos con el paisaje de los Andes, de repente, o una quena, un flauto de caña. Si escuchamos una cornamusa, de repente vemos el paisaje de los altiplanes escoceses. De repente. Si escuchamos un saxófono, ya nos sintonizamos con Nueva York y sus calles, sus bares, ¿no? La población. Así que cada instrumento tiene una magia porque produce una sugerencia interior, en italiano suggestione. Individualidad sonora. Todo, animado o inanimado, tiene su propio sonido, su propia vibración original. Es un mantra que cada ser tiene. Cada quien tiene su vibración primordial, que en magia se llama su verdadero nombre. En algunos casos está relacionado con el nombre que los parientes, los padres nos ponen, ¿no? Naturaleza acústica del universo. Todo en el universo, las estrellas, los planetas, las galaxias, los espíritus, tienen una naturaleza acústica. ¿Y quién conoce estos sonidos? Los sacerdotes, los teurgos, los grandes magos, que ofician sus ritos, que son naturalmente secretos, y saben invocar a través del sonido y la vibración estas fuerzas. Y en fin, analogía fonética, que todos los seres o las cosas que tienen un sonido parecido son parientes, aunque sean muy diferentes. El sonido unifica, produce como una hermandad entre los seres y las cosas que producen sonidos parecidos, ¿no? Principios de magia musical.
Entonces podríamos decir también que la voz humana está en el medio de la gran incógnita, ¿no? Entre el silencio macrocósmico de lo sobrehumano y todo el canto de la vida de que hablaba el maestro Marcelli, que es el microcosmos, lo infrahumano, y la voz se coloca en el medio y por eso tiene una función mágica, porque hace un puente entre lo superior y lo inferior, digamos, aunque no sean connotaciones de tipo moral estas, ¿eh? La importancia de la voz humana, ¿sí? Que produce esta magia de conexión. El etnomusicólogo Mario Schneider, eh, que hizo un estudio increíble sobre los capitelos de las columnas románicas de monasterios en Cataluña. Yo les aconsejo que estudien, que lean, estudien el libro Piedras que cantan. Él decía, teóricamente el canto pertenece a la zona superior, la cabeza, mientras que el instrumento musical pertenece al infrahumano. Así que el canto sería más relacionado a la magia blanca y el instrumento a la magia negra. Pero el compositor italiano Bruno Cerchio dice que en realidad en todos los procesos mágicos y, como decir, alquímicos, lo que trasciende es lo más vil. Entonces el instrumento que sería lo más vil, lo más bajo, es la verdadera piedra filosofal y a través del instrumento podemos producir el concepto de lo divino, de lo sagrado. Y al final todo el proceso musical se cierra, cada composición, y se queda el silencio de la contemplación total a través de los instrumentos musicales. Así que no hay nada inferior, nada vil en los instrumentos. No sé si conocen este instrumento muy particular y muy ancestral italiano. Se toca en la Sardinia, solamente en la isla de Sardinia. Se llama launetas, que es un triple oboe de caña muy elemental, que tiene un sonido increíble. La descripción de este sonido está aquí, hecha por un etnomusicólogo. La leemos juntos. Dice, escuchar el sonido de las launetas es como tener fiebre alta, como ponerse unas gafas míopes, porque la tierra debajo de tus pies se expande y se contrae. Lo mismo lo hace el músico que está tocando las launetas con el tiempo. Lo rompe en mil pedazos y de vez en cuando estira un pedazo como el pastelero hace con la pasta. Así que todo se vuelve en una dimensión muy fluida, muy mágica. Algunos constructores de launetas solían insertar una fina placa de plata en lugar de la embocadura de caña. El sonido que sale era tan fuerte que la policía prohibió construir launetas con la placa de plata porque se producían efectos de paroxismo o hasta de pérdida de conciencia en el público. ¿Entienden? El poder poderoso del sonido y el poder psíquico que tiene el sonido. Decía Gertrude Orff, la esposa de Karl Orff, que célebre músico que escribió y los Carmina Burana, ¿no? Ella era una musicoterapeuta y decía que la musicoterapia quizás es la forma más antigua de terapia, de medicina. Sabemos, por cierto, que Pitágoras sabía manejar la música para producir efectos en la psique humana, como una magia real y como una terapia real. Hay una anécdota que dice que una noche Pitágoras pasaba debajo de las ventanas de una dama y había un grupo de jóvenes borrachos que estaban gritando y acosando a la dama y él tenía a su lado un músico y le dijo, por favor,
toca esta melodía con tu instrumento y al tocar la melodía, los jóvenes se calmaron. Este es un profundo conocimiento del alma humana y de los efectos que el sonido y la música y la melodía pueden producir. También el poeta latino Marco Anneo Lucano escribió en una obra: la pestilencia se escapa bajo la influencia del canto, otra forma de terapia musical. Y también una increíble tradición que tenemos en el sur de Italia, que es el tarantismo. La tradición popular dice que a alguien una tarántula, una araña, le muerde. Entonces, los efectos son que esta persona se vuelve loca. En realidad, los psicólogos nos explican que no era la tarántula la causa, sino una somatización de las personas, del ser humano, del individuo en particular, una somatización de su malestar social en el grupo de pertenencia. Y entonces la tradición ha producido un ritual de protección mágico-religiosa y terapéutica también, donde se junta melodía, ritmo, danza, una mímica particular. Y esto implica toda la sociedad, todo el grupo social, y eh, el enfermo, escuchando la música, se pone a bailar junto a la gente de su grupo, y todo esto produce a través de un ritmo que se vuelve obsesivo. Fíjense el ritmo de tarantela, ¿no? Una música que se conoce muy bien, ¿no? Muy rápida y en ritmo ternario. Produce una crisis catártica en el enfermo y también en su grupo social. Y todo el mundo se cura. Y imagínense que este ritual, hace poquísimos años, se hacía en las iglesias también, porque a pesar de que fuera un ritual pagano, la iglesia lo incorporó en su tradición. Ahora se está perdiendo, claro, como muchas cosas tradicionales se están perdiendo, y es una lástima verdaderamente, porque hace parte de nuestra cultura esto, ¿no? De nuestra tradición, de nuestra historia. Bueno, a propósito de los efectos de los sonidos en el cuerpo humano, un médico austríaco que se llamaba Lichtenthal, en el año 1811 escribió un tratado sobre los efectos de la música en el cuerpo humano. Y podemos ver, sin comentarlo todo, que él había identificado algunas tonalidades, todas las tonalidades, ¿no?, con características psicológicas. Así que al escuchar la tonalidad de do mayor, se produce un efecto de inocencia, de sencillez, o al contrario, una tonalidad de si bemol menor, casi iracundo, la mayor, alegría y declaración de amor, si menor, paciencia, resignación. Esto es muy interesante porque, eh, aparte de averiguarlo experimentalmente, pero se puede usar también la musicoterapia, produciendo o proponiendo a quien tiene cierto tipo de enfermedad que tenga una base psíquica o de todas maneras psicosomática, escuchar la escucha de algunas piezas en particular. Por ejemplo, en la musicoterapia moderna, con indicaciones clínicas, tenemos que para la depresión, para el tratamiento de depresión, se puede escuchar Brahms o Saint-Saëns o Tchaikovsky, también Verdi, Giuseppe Verdi. Para la preparación para una anestesia obstétrica, el Claro de Luna de Beethoven o el Claro de Luna de Debussy, y así, muchos ejemplos. Es cierto que sabemos que las melodías ascendientes producen un sentido de alegría, de serenidad, pero al mismo tiempo, en la psique, desde el punto de vista psicanalítico, podríamos decir, activan un mecanismo de eliminación, o sea,
de no elevación a la conciencia de lo que tenemos dentro. Al contrario, las melodías descendientes, escalas descendientes, intervalos descendientes, producen dignidad y solemnidad, pero al mismo tiempo facilitan la toma de conciencia de los problemas interiores, ¿no? Los acordes consonantes inspiran orden, equilibrio, quietud. Los disonantes, misterio, inquietud, tormento. ¿Mm? También los timbres de los instrumentos son importantes porque no es el mismo sonido una trompeta o un violín, ¿no? El tempo también. Tempo lento con un metrónomo entre 63 y 80, dignidad, serenidad, ternura. Tempo rápido con un metrónomo, un compás apresurado, alegría, emoción, vigor, excitación. Y todo esto tiene magia, claro, cuando nosotros escuchamos, hay una influencia sobre nuestra psique. Si van a un concierto de música rock, donde quien toca el bajo tiene un volumen poderoso, el bajo está resonando, ¿dónde? En su plexo solar, y esto le produce agitación. Esto no quiere decir que la música rock sea mala, ¿eh? Pero los efectos sí se producen. Y si se produce un efecto de vibración en el plexo solar digamos que procura inervación a todos los órganos interiores de la barriga, ¿no? Así que habrán efectos físicos también. Sabemos muy bien que algunos músicos fueron iniciados. Por ejemplo, Mozart. Mozart fue maestro, tercer grado de la masonería, y él escribió música ritual masónica. Les propongo que la escuchen, donde se juntan formas gregorianas litúrgicas a elementos modernos, porque Mozart era un genio, ¿no? Entonces, esta mezcla de elementos antiguos y elementos modernos de su época, contemporáneos, son de lo más interesante. Y el efecto que produce la música ritual masónica alude a un dolor profundo. Imagínense pensar a un dolente planeta, a una humanidad que tiene muchos problemas, pero al mismo tiempo es un dolor digno, contenido. Y al final, finalizando en un acorde de do mayor, esta música da una forma de salir del dolor a través de un rayo de luz, de esperanza. Muy, muy importante todo esto. No sabemos, por cierto, que Beethoven fuera masón, pero es cierto que su música, por ejemplo, en la Sinfonía número 9, en re menor, la más imponente de sus obras, ¿no? A través también del texto de Friedrich Schiller, el poeta, el himno a la alegría que todo el mundo conoce, que además, desde el punto de vista musical, parece una música de niños. Tan, 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 ¿no? Tan sencillo. Las palabras aluden a una hermandad universal, a una fraternidad universal. Un himno a la alegría de sentirse hermanos y de ver la magnitud de la obra de la creación en el cielo mismo, en la bóveda celeste. Estas son las obras que escribió Erik Satie, un autor francés del comienzo del siglo XX, que fue afiliado a la Orden Rosacruz de París. Él escribió, entre otras cosas, un aire del orden, de la orden, y un aire del gran maestro.
música muy arcana, muy misteriosa. Bueno, sabemos que en el yoga también hay la magia del sonido. Sabemos muy bien de los mantras. Habría que hablar mucho sobre los mantras porque hay también mucha confusión y mucha, digamos, contaminación de la tradición más pura de los mantras. El Serge Renaud dice, el yogin opera pues como un artista científico. No es solo cuestión de vocalizar sonidos. El yogin produce vibraciones capaces de transmutar las facultades físicas en psíquicas mediante las manifestaciones materiales alcanzar el mundo espiritual. En una palabra, del elemento tierra, que está relacionado a al chakra más bajo, ¿no? Como bien sabemos, puede proyectarse hasta la conciencia universal, iluminando el sendero de los 7 chakras. El yogin realiza una música a pesar de que no toque instrumento musical. Juega sobre notas internas. Él mismo es el instrumento, ¿no? La cuerda vibrante. Pone en movimiento una escala sonométrica particular. Alcanza un mundo supremo sin atributos, sin artificios. Y estas son relaciones que se pueden encontrar en toda parte entre las notas, los colores, los planetas, los chakras, los mantras semilla. Existe, pero también una mística del sonido en la tradición cristiana, en particular ortodoxa del monte Athos en Grecia, de los monjes, ¿no? Que se llama esicasmo. El esicasmo es muy antiguo y usaba repetir como mantra para producir efectos interiores a través de una meditación. Dice Juan Clímaco, un monje esicasta. Esicasta es el que intenta circunscribir lo incorpóreo en el cuerpo, lo divino, ¿no? En el cuerpo. La celda del esicasta no es un cuarto, son los límites mismos de su cuerpo. En su interior hay una morada de sabiduría. Y otro, que es Nicéforo el Solitario, del siglo XIII, dice, cierra la puerta, explica la técnica, cierra la puerta de tu celda, párate en un rincón aislado, eleva el espíritu, coloca tu barba sobre el pecho, o sea, hay que flexionar el cuello, y la vista hacia el centro de tu barriga. Comprime el aire y explora mentalmente el interior de tus entrañas para encontrar el lugar donde se encuentra el corazón, asiento de las fuerzas del alma. Al principio te encontrarás con tinieblas obstinadas. Claro, cada meditante encuentra lo mismo, pero con perseverancia y practicando día y noche, lograrás una felicidad sin límites. Ese caso. 2 palabras sobre la creación y ya terminamos. Sobre la composición. Un filósofo que se ocupó de estética musical, Schalzer, dijo, la música es la esencia de las cosas que se vuelve sensible. Lo que es esencia y no se podría captar porque es impalpable, a través de la música se puede percibir. Y es lo mismo que decían los antiguos, la armonía de las esferas. Ravi Shankar, gran maestro del sitar indio, dice, nuestra tradición enseña que el sonido es Dios, el Om, ¿no? Así que el sonido y la experiencia musical son pasos en la realización del sí. Consideramos la música como una disciplina espiritual que eleva la existencia interior de cada individuo a la serenidad
y a la bienaventuranza divinas. El objetivo de la música es revelar, el objetivo más alto, revelar y hacer que las personas aprendan la esencia del universo que la música refleja. Así, a través de la música, se puede llegar a lo sacro, a Dios. Es un camino, no es que se hace de repente o se hace simplemente porque me gusta escuchar la música. Es un camino interior de meditación, ¿no? Claro. Yo creo que los músicos están facilitados porque producen el sonido, lo viven, lo interpretan, ¿sí? Tienen una particularidad, una facilitación, pero no todos lo alcanzan. Richard Wagner, con quien abrimos nuestra charla, dice: el trabajo del compositor es verdaderamente una obra de magia. Donde el pintor se detiene en la superficie, el músico penetra en la naturaleza más profunda de las cosas y nos las comunica. ¿Cuántas cosas he podido entender claramente solo a través de la música? Y siempre Serge Renaud dice: el compositor, aquí no veo lo que está escrito, bueno, deja generalmente a su genio imaginativo captar notas en una esfera psíquica, que son sonidos que no se escuchan, pero él dentro de sí la siente. Proyecta sobre el pentagrama las notas que percibe instintivamente, sin analizarlas. Es solamente después que viene el análisis, cuando viene la rectificación de la técnica. Claro, el compositor ha estudiado, sabes todas las reglas de composición. Entonces, capta esta magia de los sonidos y a través de su, digamos... Michelle, tiene solamente un minuto, por favor, que están esperando la sala. Bueno, estoy cerrando. Esta es la última. Partiendo de mi material de sonidos, un compositor de la naturaleza, persigo la búsqueda de lo absoluto, de lo infinito. Trato de integrar el mundo de la naturaleza, pero también el mundo espiritual en mi música. El sonido que indico parte del silencio y llega al silencio. Y esta es meditación. Así que les deseo que consideren la música como un arte que no es solamente para dilectar, para divertirse, sino también para crecer interiormente. Si pueden practicar música, lo hagan cada quien en su nivel y escuchen lo más posible con inteligencia, con el corazón abierto, con los sentidos abiertos y se pregunten qué está pasando. Así que felices escuchando la música de las esferas. Gracias. Muchas gracias, Miquel. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, muy interesante. Muy se ha quedado muy corto. Para la próxima, ¿no? Gracias. Aplauso. Bueno, aprovecho para saludarles. Les deseo mucho éxito con esta representación, con esta actividad. Y bueno, nos volveremos a saludar en otra ocasión. Un abrazo a todos mis Un abrazo. queridos. Chao. Chao. Gracias.